Hoy lo he sentido nuevamente, aquella extraña sensación de ya haber vivido todo esto, este preciso instante, exactamente de la misma manera, con cada persona involucrada replicando sus acciones, como si se tratara de una cinta que se repite por segunda vez. Sin embargo, no puedo cambiar los hechos. No estoy seguro de qué ocurrirá después, pero tengo absoluta certeza de que esto ya ocurrió y debo acostumbrarme a ello. ¿Qué es todo esto? ¿Algo de lo que ocurre acaso es real? ¿O todo se trata de un error en la matriz? El término déjà vu es francés. Literalmente significa algo ya visto. Es un tipo de paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido con anterioridad. Básicamente se trata de un suceso que se siente como que ya ha sido vivido, pero en realidad no. La ciencia explica el déjà vu como una anomalía en la memoria. Puede ser el resultado de un solapamiento entre los sistemas neurológicos responsables de la memoria a corto y los responsables de la memoria a largo plazo. En esta situación, nuestra mente inconsciente analiza el entorno antes que la mente consciente, y esto genera la sensación de reconocer como ya vivido algo que estamos viviendo en ese mismo momento. Hay quien cree que el déjà vu es un signo de la existencia de mundos paralelos, donde nuestras vidas son diferentes por haber escogido decisiones distintas a las de nuestra vida actual. También se piensa que el déjà vu pueda simplemente ser una memoria de los sueños. Aunque no te acuerdes de la mayoría, los seres humanos soñamos, y mucho. Gran parte simplemente acaban olvidados, pero se quedan almacenados en el cerebro y podríamos tener la sensación de déjà vu por algo que solo hemos visto en un sueño. Aunque probablemente ningún neurólogo estaría de acuerdo con esta teoría, también hay muchas personas que creen que el déjà vu es un recuerdo de vidas pasadas. Curiosidades. Puedes sentirlo cuando viajas. Estas experiencias están relacionadas típicamente con lugares, y se sienten con más intensidad cuando vivimos experiencias novedosas en sitios completamente nuevos. Los lugares desconocidos ofrecen oportunidades de un conflicto entre la sensación de que algo es familiar y la certeza de que no puede tratarse de un recuerdo. Varios estudios constataron que mientras más viajamos, más experimentamos déjà vu. Es más frecuente cuando eres joven. Los jóvenes pueden experimentar estas sensaciones al menos una vez al mes, pero la frecuencia se reduce al menos a la mitad cuando llegamos a los 40 o 50 años, y después de los 60 tendrás suerte si te ocurre un déjà vu una vez al año. Están relacionados con la memoria. Por ello, si llegamos a un lugar nuevo, pero con una configuración similar a lo que hayamos visitado, es común sentirse familiarizado y confundirlo con un recuerdo. Esa es la razón por la que hemos llegado a sentir que ya hemos visitado un lugar nuevo, porque la configuración entre ambos es similar. Es entonces cuando la memoria nos indica que una experiencia es conocida o familiar, manifestándose como un déjà vu. Si has llegado al final del video, te invito a suscribirte. Comenta qué tan frecuente tienes la sensación de déjà vu y dime cuál crees que sea la explicación más acertada. Sin nada más que decirte, me despido y hasta pronto.